Hola Esteban, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? Esteban, vamos a recordarles a los oyentes un poco de dónde venimos, qué es exactamente el caso Negreira, y aquí hemos dedicado varios episodios a hablar de este asunto. Sin duda uno de los mayores casos, si no el mayor escándalo del fútbol español. Eso te iba a decir, estamos ante el mayor caso de corrupción de la historia del fútbol español, probablemente del deporte, y en síntesis es el pago continuado por parte del Barça de más de 8 millones de euros a quien era número 2 de los árbitros, José María Enríquez Negreira, que lo fue durante décadas y que cobró esas cantidades directamente o a través de su propio hijo. Ahora mismo el juez, con todos los elementos que tiene sobre la mesa, concluye ya de manera absolutamente contundente, y esto es un punto de inflexión, es un antes y un después, que el Barça compró a Negreira para influir en los resultados y que consiguió las decisiones arbitrales que buscaba. A juzgar por lo que cuenta Esteban, el caso Negreira ha dado un salto bastante importante. El juez ha imputado al Fútbol Club Barcelona por cohecho. ¿Qué significa eso exactamente? Es lo que vamos a analizar. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 29 de septiembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Un equipo de la Guardia Civil se trasladó hasta la sede del Comité Técnico de los Árbitros en Las Rozas para buscar documentación relacionada con el caso Negreira. Es un paso tan importante como que el Barça pasa a ser investigado como persona jurídica por nuevos delitos, y eso tiene una justificación dentro del caso. Lo último es el registro por parte de la Guardia Civil de la Real Federación Española de Fútbol. En su sede de Las Rozas está el CTA. El CTA es el Comité Técnico de Árbitros, ahora bajo sospecha, que está subordinado y que depende directamente de la Federación. Al frente de toda esta investigación está el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Hola, Germán. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Germán González es redactor del Mundo en Cataluña. Germán, ¿para qué exactamente este registro? ¿Qué buscaban? Entiendo que documentación sobre Negreira, sobre el exárbitro y ex número 2 de los árbitros durante 25 años. Y de su hijo, de los dos, de las relaciones que han tenido ellos dos con el Comité Técnico de Árbitro en estos 18 años, o en los 18 años que se centra la investigación judicial de 2001 a 2018. Y principalmente es un cuestionario que cuando estalló el escándalo hace unos meses, el propio Comité Técnico de Árbitros envió a todos los colegiados con los que habían tenido trato, los de Enríquez Negreira, que explicasen la relación que había tenido con los dos, si habían recibido algún tipo de dinero, si había algún tipo de influencia en algún momento, y también las actas de las reuniones en las que se decidía que colegiados al final de cada temporada subían de categoría a ya sea la primera división, o los que se mantenían en segunda división, o los que se decidían que iban a ser designados en competición europea. Toda esta documentación es la que se ha estado buscando, el registro que ha durado muchas horas, en la que se han clonado varios ordenadores de técnicos y de personal del Comité Técnico de Árbitros, y el que ahora será analizada por los técnicos y por los investigadores de la Guardia Civil dentro de este procedimiento conocido como el caso Negreira. Si la semana que viene habrá otra noticia de Negreira. Y de aquí 15 días habrá otra. Y en un mes y medio habrá otra también. Sabéis mi opinión del caso Negreira. Si tiráis de hemeroteca, que eso os gusta también, ¿no? De hemeroteca, para lo que os interesa, tiráis, ¿no? Pues si tiras, sabes mi opinión del caso Negreira. Yo nunca he tenido la sensación, nunca, y lo repito, que los árbitros nos han beneficiado. Nunca. El caso estalló a principios de año, cuando la Fiscalía presentó denuncia, pero es verdad que todo comenzó años antes, en 2019 concretamente, cuando el Fútbol Club Barcelona no le pudo justificar a Hacienda una serie de pagos millonarios a Dasnil 95 y Nilsad. Esas son las dos sociedades de Enríquez Negreira. Tanto los Negreira, padre e hijo, aquí el hijo también es importante, como el Barça, justificaron en su momento los pagos por tareas de asesoramiento en materia arbitral, dijeron. El juez en el auto da un paso más, es el salto cualitativo del que hablamos, acusa al club catalán de sobornar al número 2 de los árbitros. Bueno, en este caso el Barça, como persona jurídica, ya tenía varios delitos que estaban bajo investigación judicial, como es la corrupción en los deportes o la falsedad documental. La novedad de este jueves, de las imputaciones de este jueves, es que les acusan al Barça como persona jurídica y a los
exdirectivos como los expresidentes Sandro Rosell y José María Bartomeu, otros dos directivos, y así como a Enríquez Negreira y a su hijo, es de un delito de cohecho, lo que también se llama soborno, porque considera el juez que el dinero entregado por el Barcelona durante estos 18 años que dura la investigación a empresas de Enríquez Negreira sirvió poco para recibir su influencia y beneficiarse en las competiciones deportivas disputadas en España. El juez cree que los Enríquez Negreira tenían una influencia sobre el resto de colegiados, sobre el propio comité, ya que Enríquez Negreira era vicepresidente en ese momento, y de él decidían pues las designaciones de los árbitros, no los partidos, sino pero los que irían a primera división, los que irían a segunda división. Y por eso, para conseguir ese beneficio, se ideó un sistema de pagos a una empresa de Negreira a cambio de ciertos trabajos que no han quedado acreditados por el momento en la investigación, trabajos relacionados con consultoría de árbitros, arbitrajes realizados al Fútbol Club Barcelona y a algún rival como el Real Madrid, que está como acusación particular en este procedimiento, y por eso el juez cree que existe este cohecho. Moltes gràcies per la seva presència. Per cert, vostè és l'home que, segons diu el senyor Gil i Gil, fa guanyar les lligues al Barça als despatxos? De moment sí. Lo dice él. ¿Y cómo es eso? Lo que pasa es que se olvida que llevo 4 años. Que el Barcelona lleva 4 años siendo campeón y yo llevo nada más que 1 año en el comité. El año pasado fue campeón de Barcelona por un error. José María Enríquez Negreira es el hombre más buscado, es el rostro de este caso. Nacido en Barcelona, fue árbitro del año 77 al 92, luego mano derecha de Victoriano Sánchez Arminio, presidente del CTA durante muchos años y cacique de los árbitros durante décadas. Ya en 1993, Jesús Gil, el presidente del Atlético de Madrid, le acusó de hacerle ganar las ligas al Barça y esta era su respuesta. 18 años le estuvo pagando el club entre 70 y 700.000 euros al año hasta que dejó su cargo. No era, dice el juez, un puesto meramente representativo, sino que ejercía funciones relevantes tanto en la calificación como en la designación de los colegiados para los partidos. El juez cree que Negreira ejercía funciones públicas, ya que la Federación tiene esa categoría. Es una entidad privada de uso público y por eso lo equipara a un funcionario público. Esto es importante porque el Código Penal recoge que el delito de cohecho lo comete la autoridad o el funcionario público que recibe una contraprestación a cambio de cometer un acto contrario a los deberes de su cargo. El juez considera que el simple hecho de que el Barça buscase un beneficio ya es un cohecho. O sea, el simple hecho de que pague por un dinero por conseguir un beneficio, consiga ese beneficio, no, el objetivo es lo de menos. El hecho de ya pagar por ese beneficio es un delito de cohecho. Considera el juez también que la Real Federación Española de Fútbol es una entidad privada pero que ejerce una función pública y por tanto para él Enríquez Negreira sería análogamente un funcionario público. Al ser funcionario público, este delito de cohecho está castigado con más pena de prisión, tanto para el que recibe el que comete cohecho pasivo, recibe el dinero, como quien comete el cohecho activo, que da el dinero, en este caso el Fútbol Club Barcelona. Y por eso considera que se puede aplicar este delito nuevo, además de los otros dos. No es que los otros dos se caigan, no es que decaigan, sino que están también ahí. O sea, la investigación se abren más vías de investigación para determinar si el Barça y los exdirectivos que puedan entrar en prisión en caso de que consideren responsables de estos delitos, pues lo cometieron o no. Esto es todo lo que sabemos, estas son las principales novedades del caso. Esteban, tú has ido revelando algunas de las principales exclusivas de toda esta corruptela que afecta a los árbitros y al Barcelona. Con las novedades en la mano, el juez apunta a una clara influencia del Barça en las decisiones arbitrales a través de Enríquez Negreira, de Negreira padre. Por primera vez, y esto no tiene precedentes en la historia de nuestro país, un juez dice que un club de la entidad del Fútbol Club Barcelona compró a un árbitro para influir y que además lo consiguió.
Es decir, jamás habíamos visto algo parecido. En el diario El Mundo desvelamos hace unas semanas en exclusiva el informe también histórico de la Guardia Civil, en el que concluía que el arbitraje en España no fue imparcial, siendo Enríquez Negreira el número 2 del estamento, y ahora lo que hace el juez es asumir como propias las conclusiones de la Guardia Civil y va todavía más allá, hasta el punto de que atribuye a Negreira y al Fútbol Club Barcelona un nuevo delito de cohecho. Todo esto es lo que confirman las novedades del caso. Hay un asunto que me llama la atención, Germán, y es que en los indicios del presunto cohecho que sostiene el juez apunta a que los intereses del club quedaban ya satisfechos por un detalle importante, que es la duración y el incremento anual de los pagos, únicamente ya solo por eso. Claro, el tema está en que el juez considera que no es un pago puntual a una serie de años muy concretos, muy pocos, no, es un pago que duró muchos años, que afectó a 4 presidencias del Barça. Joan Gaspar, Joan Laporta, Sandro Rosé y Josep María Bartomeu. Los 2 últimos, por una cuestión de prescripción, son los que están imputados en este procedimiento, que podía ampliarse más atrás a otros mandatos. Pero considera el juez que como 4 mandatos de 4 presidentes diferentes se mantuvo este sistema hasta 2018, que Enríquez Negreira deja de ser vicepresidente de los árbitros, pues ve que claramente se beneficia el Barça de su influencia, presuntamente. Y es lo que se está investigando en concreto. El tema está en que no fue una cosa muy puntual de unos años concretos o de un mandato concreto de un presidente, sino que fue una cosa bastante duradera en el tiempo. Ahora la dificultad para el juzgado y para los investigadores está en determinar qué casos de cohecho explícitamente o qué partidos explícitamente pudieron beneficiarse el Barça o qué árbitros beneficiaron al Barça, pero ahí necesitan una complicidad de los afectados, de los árbitros, de los colegiados, que ya veremos si la consiguen. Y el colegiado va a pitar penalti. Negreira fue uno de los colegiados más mediáticos de los años 80 antes de convertirse en directivo. La investigación, lo que sabemos, no se va a quedar aquí. El juez está abierto a ampliar el periodo de la investigación. Ha solicitado detalles de las presidencias del Barça desde el año 2001 para determinar dónde fue a parar, y esto es bastante importante, el dinero que le hicieron llegar al número 2 de los árbitros. Porque es verdad que sabemos que la principal línea de investigación persigue desentrañar el destino de los cerca de 8 millones de euros que luego el propio Negreira vaciaba de sus cuentas, especialmente lo hacía en efectivo, ¿no? Con dinero en efectivo. Aquí, Esteban, nos queda una duda bastante importante porque hemos visto el registro en la Federación, pero ¿por qué la Policía Judicial no ha registrado en ningún caso y en ningún momento la casa del propio Negreira? Para mí es una incógnita absolutamente inexplicable. Lo que falta por saber en estos momentos, ya sabemos, ya conocemos que el Barça, y está documentado, le pagó más de 8 millones a Negreira, y sabemos que Negreira sacó la mayor parte de ese dinero en efectivo, en billetes de diversas entidades bancarias. Lo que falta por saber es ¿qué hizo Negreira con esa cantidad de dinero? Solo la extracción de dinero en metálico puede estar justificada si alguien quiere hacer pagos de los que no queden rastro. El señor Negreira, y lo desvelamos en El Mundo en su momento, llegó a sacar en un día casi 150.000 euros en efectivo de un banco. ¿Quién hace eso si no es para realizar operaciones de las que, insisto, no quede una sola huella? Bueno, solo se puede pasar a la siguiente pantalla y dar el siguiente paso yendo a la casa del señor Negreira. Es decir, para mí es absolutamente inconcebible que la Policía Judicial acuda a la Federación Española a pedir actas de la época de Negreira, de ascensos y descensos de colegiados, para demostrar, y está muy bien, que el señor Negreira tenía influencia, no como dice el Fútbol Club Barcelona, que poco menos que tenía una labor institucional y decorativa. Pero ¿por qué no se ha ido en los últimos meses, cuando estalló el escándalo, al domicilio de Enríquez Negreira? ¿Por qué no se le ha intervenido su teléfono móvil? ¿Por qué no se le han confiscado sus dispositivos informáticos? Si hubo pagos en metálico, es muy probable que el señor Negreira tenga una contabilidad paralela, como tenía en su momento Luis Bárcenas. Si, como desvelamos en El Mundo, el señor Negreira llegó a poner negro sobre blanco en 2 burofaxes al Fútbol Club Barcelona, que si le dejaban de pagar iba a destapar un enorme escándalo,
y le recordaba al Barça por escrito que había estado cobrando por favores y confidencias compartidas durante los últimos años, bueno, pues todo ese material tiene que estar obligatoriamente en el teléfono móvil de Negreira, que, insisto, de manera absolutamente incomprensible e inaceptable no ha sido intervenido hasta la fecha, y probablemente ya sea muy tarde porque se habrá deshecho de todo ese material. Estas son las novedades del caso Negreira, el que es el mayor caso de corrupción del fútbol español. Veremos cómo sigue y, sobre todo, pues lo contaremos. Esteban, gracias. Gracias a ti, Javier. Germán, Barcelona, muchas gracias por estar hoy en El Mundo al Día. Vale, a vosotros, gracias. Esteban Urreiztieta y Germán González han hecho posible este episodio del Mundo al Día, en cuya producción ha estado Aurora Molina. Para escuchar este podcast todos los días, ya sabes que solo tienes que acudir a elmundo.es, a la web del Mundo, o hacerlo igualmente en las principales plataformas de audio. En tu favorita, en la que tengas en tu móvil, en la que estés acostumbrado a escuchar, ahí estamos y ahí te puedes suscribir. Nosotros, pues, volvemos el lunes. Aquí estaremos. Hasta entonces, gracias, buen fin de semana y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.